La ciudad de San Rafael recibió al doctor Jorge Lidio Viñuela, un diplomático recién retirado luego de representar durante 37 años al país. Viñuela, quien es sanrafaelino, nos contó algunas de sus anécdotas y vivencias que la carrera internacional le ha dejado, además de la presentación de su libro, Con pies de plomos, aventuras y desventuras de un diplomático argentino. Algunos detalles de su historia las escuchamos de su propia voz. Para mí la experiencia de regresar a San Rafael fue como visitar a la familia. Estuve muy poco tiempo, apenas 2 días, ya estoy regresando, pero tuve oportunidad de reunirme con parientes de sangre, con amigos y con conocidos que durante tantos años tuve la oportunidad de conocer y tratar. Al fin y al cabo yo viví toda mi niñez y toda mi adolescencia en San Rafael, por lo tanto mi experiencia en el exterior y fuera de San Rafael, casi 38 años, siempre lo llevé a San Rafael en el corazón. Para mí estar en San Rafael es estar en casa. Yo viajé, me fui de San Rafael después de haber tenido una experiencia muy linda que fue el secundario que lo hice en el Colegio de los Hermanos Maristas en San Rafael. Cuando me voy ya tenía 17 años y me voy a la Universidad de La Plata, donde después termino la carrera en Santa Fe por un fallecimiento de mi padre que por un tiempo interrumpí la carrera. Luego incursioné en el comercio, vine a San Rafael y abrí con mi hermano Fernando un restaurante que se llamaba Cantina El Tiburón. Estuvimos 3-4 meses, después vendimos estaba en la avenida Mitre, vendimos la propiedad, o sea, la propiedad del negocio, y luego voy a Buenos Aires y allí me presento en un concurso público abierto. Eran más de 150 aspirantes, entrábamos nada más que 20 y tuve la suerte de entrar octavo. Eso me permitió ingresar en la carrera 2 años después. En el Instituto de Servicio Exterior de la Nación solamente ingresaban los que habían ganado el concurso y que eran profesionales. Abogacía, ciencias económicas, ciencias internacionales, etc. Cuando yo ingreso en la carrera propiamente, me toca justo la Guerra de Malvinas, en la época que estaba el canciller Nicanor Costa Méndez, y después de terminado todo el conflicto, el canciller Camilión me envía a Los Ángeles, California, y ahí empieza formalmente mi carrera. Desde entonces a la fecha han pasado ya 40 años, pero como dije antes, siempre tuve presente a San Rafael. Yo tuve en realidad 6 destinos. Destino quiere decir que me mudé a vivir a esos países, con mi familia, con mis seres queridos. Estuve viviendo primero en Estados Unidos, que estuve 7 años, en California. Después estuve en Canadá, tuve 4 años, en Toronto, donde inauguré el consulado general, fui cónsul general allí. Después de ahí, hay que tener en cuenta que entre destino y destino volví a Buenos Aires y estaba en la Cancillería, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde cumplía servicios. Al regresar al exterior, fui enviado a Chile, donde tuve una experiencia de 2 años muy interesante. El presidente era Frei en aquella época. Después, desde Chile, fui enviado a Perú, donde tuve una experiencia muy particular porque fallece el embajador, que era Jorge Vázquez, y fue un embajador de carrera, y me quedo a cargo de la embajada, como encargado de negocios, pero a cargo de la embajada. Y así estuve 3 años y medio. Es una embajada grande, la embajada argentina en Lima, porque tiene 3 agregados castrenses, y tiene por la historia, por San Martín, por todo esto, tiene una importancia muy grande para la Argentina. Después de esto, fui enviado a la India, donde inauguré el consulado general en Bombay, que todavía está funcionando y que seguramente va a seguir abierto por muchos años. Argentina no tenía consulado allí. De Bombay fui a parar a Trinidad y Tobago, en el Caribe. Este es un pequeño país que nos vende gas anualmente por sumas millonarias, desde el año 2007. Yo pasé en total 28 años en el extranjero. Estando en Buenos Aires cumplí misiones, y en esas misiones estuve en Paraguay, estuve en Brasil, estuve en Chile, estuve en Atlanta, en Estados Unidos, y fue una experiencia interesante porque cada país tiene su propia impronta, su propia cultura, su propia
forma de vivir. Entonces, el deber de todo diplomático de carrera es adaptarse a eso y aprender a convivir y de alguna manera desarrollarse sin llamar la atención, ¿no? Los hijos que tienen que ir a la escuela, cambiando las escuelas permanentemente, todo eso es un desafío para cualquier diplomático de carrera. El que más me costó, no hay duda, fue la India. Otro país que también me costó adaptarme fue Perú. Los hermanos peruanos tienen muchas cosas interesantísimas, es un país muy apasionante, pero tienen una forma de imaginar la vida muy diferente a los argentinos. En la India fue totalmente distinto. Además, le hago un solo comentario, que una vez un indio amigo que profesaba la religión hindú me dijo: usted viene de un país muy exótico y lejano. Y yo me sonreía porque es así como pensamos nosotros de ellos, ¿no? Todo es distinto. Por empezar, a ellos les choca mucho que este sea un país donde se come mucha carne, cuando allí no se come carne vacuna. Tampoco se come carne de cerdo porque los musulmanes, que son 300 millones, consideran a la carne de cerdo como pecaminosa, como una comida que no se puede ni siquiera. La pizza, por ejemplo, se puede comer porque el jamón sobre la pizza genera un rechazo automático. Siempre uno viene preparado para adaptarse, entonces adaptarse quiere decir tolerar y aprender a ser uno más, ¿no? Esa es la labor de todo diplomático de carrera. Durante la charla surge la duda sobre las diferencias entre el consulado y las embajadas y sus diferentes tareas a realizar. Bueno, primero hay que aclarar que no es lo mismo estar en un consulado con una embajada. La embajada es la que maneja la relación entre dos estados. La embajada argentina en Delhi, en Nueva Delhi, maneja la relación con la India. El consulado es, en cambio, la relación con las personas, con el sector privado, a través de los pasaportes, de los certificados de origen, de los certificados varios, las autorizaciones para viajar de los menores, los testamentos, escrituras públicas, etc. El cónsul es un escribano argentino en el exterior. Eso hace que la labor del cónsul sea muy cerca de la gente. La labor en la embajada, en cambio, es muy cerca de la Cancillería local. Por ejemplo, cuando yo estaba en Lima, mi interlocutor normal, habitual, era en Torre Tagle, que así se llama el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano. Mi interlocutor normal era habitualmente el subsecretario de Relaciones Latinoamericanas, el funcionario que llevaba el escritorio Argentina, e inclusive muchas veces vi al canciller y hasta el presidente. Me tocó trabajar con el presidente Alejandro Toledo y después con el presidente Alan García, que me dio el honor de condecorarme con la orden de honor del Sol del general San Martín. Para mí fue una satisfacción porque creada por nuestro máximo prócer. Yo tuve una costumbre desde el primer día que empecé la carrera de anotar las experiencias más destacadas que vivía, las que me parecían que eran inusuales. Cuando terminé la carrera me encontré que tenía más de 500 hojas. Entonces empecé a estudiarlas, a corregirlas y a seleccionarlas. Y de allí surgió la idea de escribir este libro. Entonces, en los primeros 10, 12 capítulos están todas las anécdotas más interesantes de mi carrera como diplomático, que no son exclusivas, son típicas de cualquier diplomático, pero poco se ha escrito sobre la diplomacia, sí a nivel internacional, pero no a nivel qué hace y cómo vive un diplomático. Allí, a través de anécdotas diferentes en los 6 países que comenté antes, refiero cosas inusuales. Por ejemplo, por trabajo me tocó ir con el director de la película Historia Oficial, Luis Puenzo, a cenar a la casa de Jane Fonda, con la presencia de Barbara Streisand, Gregory Peck, Dustin Hoffman, que estaban allí todos, Sally Field. Otra experiencia que fue inolvidable para mí fue perder un hijo en Utah de 7 años, que se nos perdió, se desapareció de repente. Pasamos mi esposa y yo un momento muy ingrato, hasta que lo encontramos 5 horas después.
perder un hijo en ciertas circunstancias en Estados Unidos no es algo que yo recomiendo a nadie. Otra circunstancia interesante fue, por ejemplo, tuve una charla de casi 1 hora y media con una bellísima malvinense que me hablaba desde el punto de vista de las Malvinas y yo le hablaba desde el punto de vista de la Argentina. Fue una charla muy agradable, muy interesante. En fin, como usted ve, las experiencias son siempre variadas. Lo que caracteriza la carrera diplomática es que la rutina no existe, permanentemente hay cambios. Yo digo que ser diplomático es como ser torero o astronauta, es un trabajo más, pero con características especiales. La segunda parte del libro habla de el estado actual de la Cancillería, cómo vivió la Cancillería argentina los últimos 30 años, desde nuestro regreso a la democracia. ¿Qué pasó con el servicio exterior? Se creó un sindicato de diplomáticos, por ejemplo, que ya tiene 25 años y que tiene una trayectoria importante. Se creó, ahí también menciono cómo se hizo el gasto público de la Cancillería en los últimos 25 años, cómo en algunos casos se cometieron graves errores de mala administración. No estoy diciendo errores judiciales, o sea, de materia judicial. Estoy hablando de simplemente impericia, nada más. Exacto, que nos costaron mucho dinero. Hablo también de las Malvinas, mi análisis personal de las Malvinas. Y en este caso, yo hago notar que ya van 51 años, han transcurrido desde que la Argentina y el Gran Reino Unido de Gran Bretaña recibieron la recomendación de las Naciones Unidas de sentarse a negociar una disputa de soberanía que existía sobre las Islas Malvinas. Eso fue en 1965. Hoy, 51 años después, estamos igual que entonces. No ha habido ningún cambio, ni nada indica que va a cambiar. Hace poco, en febrero, estuvo el ministro de Defensa Fallon de Gran Bretaña, estuvo visitando las Malvinas y públicamente dijo: Gran Bretaña protegerá los intereses de los malvinenses. Nada indica que va a haber un cambio. Todo indica al contrario, que la situación va a seguir así porque la opinión pública británica está totalmente a favor de los malvinenses que viven en las Islas Malvinas. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de cambiar la política. Es una opinión personal, repito. Cambiar la estrategia, totalmente, porque si seguimos así vamos a un punto muerto. Esa es mi opinión. Creo que si Cuba y Estados Unidos fueron capaces de ponerse de acuerdo y cambiar ambos radicalmente su política y abrir embajadas en Washington y en La Habana, es porque fueron realistas. Si aplicas siempre el mismo procedimiento, no esperes un diferente resultado, decía Alberto Einstein. Y bueno, es lo que pasa aquí. Esto no va más, hay que cambiar. Esa es mi opinión y un poco es lo que yo traje acá a San Rafael. Dentro de la presentación de Pies de Plomos, el doctor Viñuela dejó algunas propuestas comerciales y de suma importancia para los argentinos, referidas al comercio y a intercambios culturales. La presentación del libro fue muy interesante, pero yo preferí explayarme menos en el libro, que lo hizo muy bien la licenciada Montenegro, y en cambio hablar de propuestas que yo traía para San Rafael. Se parte de una premisa, no es salir a vender lo que yo tengo, sino salir a averiguar qué es lo que piden en el exterior y que yo pueda producir. Me referí a algunos ejemplos puntuales. Uno de ellos, por ejemplo, yo conocí al señor Gustavo Grobo Copatel, que es el presidente del grupo Grobo y que es llamado el rey de la soja. Yo lo conocí en la India, donde va muy a menudo, 3 veces o 4 por año. En una de las oportunidades que fue, conversé con él, comimos juntos, y le pregunté, le dije, ¿por qué venís tan a menudo? ¿Tanto te gusta la India? Me dijo, yo no vengo a la India a hacer vacaciones. Cuando hago vacaciones voy a Mar del Plata o a Bariloche, con la familia. Yo acá vengo solo a hacer negocios, pero fundamentalmente a averiguar. Y le digo, ¿qué te trae ahora acá? Me llevo 5 variedades de semillas de lentejas que nosotros no las conocemos. Semillas, lentejas que
Son negras algunas, otras marrón, otras verdes, unas más grandes, unas más pequeñas. Digo, ¿para qué las demás? Porque estas son las que acá se consumen mucho. Voy a hacer un experimento allá en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, a ver si podemos producir en grandes cantidades este tipo de lentejas para traerlo para la India. Pero ese tipo de actitud, de ir a investigar al exterior qué es lo que se está consumiendo, cómo se presenta, cuáles son las normativas, es lo que yo propuse en la charla que tuve en el Rotary Club. Concretamente, organizar un viaje de 2 personas, uno de empresario y otro que maneje muy bien el inglés y las relaciones públicas, por el sudeste asiático. ¿Por qué por el sudeste asiático? Porque allí tenemos alto consumo de alimentos. Por ejemplo, Indonesia tiene 122 millones de habitantes. Si sumamos Malasia, Tailandia, Vietnam, a Indonesia, tenemos 440 millones de habitantes. Si capturamos solamente el 1% de esa cifra, tenemos 4.400.000 potenciales clientes, potenciales consumidores de productos de Mendoza, del sur de Mendoza, de San Rafael y del sur mendocino. 4.400.000 le puedo asegurar que reactiva cualquier industria. Pero primero hay que ir y ver cuáles son las normativas, cuáles son las demandas. El tema de la lenteja es el mejor ejemplo, pero hay muchos más. Los chilenos aprendieron a producir kiwi 20 días antes que los australianos para desplazarlos a los australianos de California. Como ambos países tienen contraestación, allá es invierno cuando acá es verano, los chilenos investigaron cómo hacían el consumo en California y cómo hacían la producción en Australia. Cuando hicieron el informe empezaron a sembrar kiwi con el objetivo de desbancar a los australianos y lo lograron, lo hicieron muy bien. Bueno, esa es la propuesta, ir a investigar, hacer un poco el trabajo detective, pero con los interesados, con las personas. Esto se puede hacer a través de la Cámara de Comercio o a través de un grupo de empresarios o productores que entre todos hacen un fondo para financiar este viaje. Y a la vuelta, las 2 personas que viajan hacen una presentación escrita y oral de todo lo que vieron y comprobaron. La otra propuesta está vinculada a las Islas Malvinas. Yo creo que el tema, que ya lo comenté antes, está agotado en el sentido de que ya no hay más posibilidades de profundizar. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de explorar algo totalmente distinto. Ese algo distinto consistiría totalmente desde el sector privado. Por ejemplo, Rotary Club Internacional de San Rafael se desplaza a las Malvinas para entrar en una relación directa con el sector privado de allí, no con el sector público, con el sector privado. Por ejemplo, el diario de Penguin News, las noticias del Pingüino, que es un diario que está dirigido por una señora que se llama Lisa Watson, sexta generación de malvinenses, como la mayoría de los que están allá. Quiere decir que sus abuelos, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos y tatarabuelos están enterrados allí. Esto es cuestión de conversar, de sentarse a conversar, no para hablar de soberanía, eso es trabajo de los gobiernos. Lo que tiene que hacer, en mi opinión, en mi humilde opinión, es Rotary apadrinar la creación de un Rotary de las Malvinas, para trabajar en conjunto en temas como intercambio de estudios español-inglés a través de las becas, que los rotarios son especialistas en eso, organización de festivales culturales, también la idea de crear colaboración en el sistema de salud. Acá sé que se ha hecho en la parte cultural también inauguración de un laboratorio para una escuela, en fin, en la forma que los rotarios trabajan, pero con un Rotary Club de las Malvinas. ¿Por qué creo que es posible? Primero, porque no viene de Buenos Aires. Es un pueblo del interior del país que trae una propuesta puntual. Segundo, porque Rotary Club es un club creado en los Estados Unidos en 1905 en Chicago. Y los que están en las Malvinas son todos anglosajones. Para ellos, Estados Unidos es los hermanos anglosajones del norte. ¿Quiénes irían a las Malvinas? Serían rotarios, sanrafaelinos, coincide todo, no tiene nada que ver con la soberanía, estamos hablando de acercamiento y mejor entendimiento entre las partes.
Yo creo que ese sería el principio de un proceso que podría llevar de 5 a 15 años, en el cual se irían de alguna manera limando las diferencias y las discusiones personales que han habido a lo largo de estos 51 años y comenzar a dialogar, tener, por ejemplo, promover el turismo, de aquí, allí y de allí, aquí, tener gente de las Malvinas viajando visitando Las Leñas, visitando San Rafael. Cambiar un poco nuestro estilo. La palabra kelpers es muy ofensiva para los malvinenses, entonces hablar de malvinenses, no hablar más de kelpers. Esto es posible, es viable y es factible, es cuestión de sacudir la apatía y pensarlo. Tengo la satisfacción de decirle que la reacción del club anoche fue sorprendentemente tal así que cuando yo estaba hablando, el presidente del club, el señor Hermes Swisser, me pide el micrófono y me dice, ya le digo que esto es sumamente interesante para nosotros. Coincide con los objetivos del club. El club tiene entre sus objetivos afianzar la paz y resolver los conflictos. Encaja justo en lo que el club quiere hacer. Y yo creo que hay un procedimiento, yo me ofrecí ad honorem a asesorarlos cómo hacer para llevar adelante este proyecto. Esto lo hago con toda satisfacción, primero porque yo ya estoy retirado de la actividad diplomática, segundo porque yo soy sanrafaelino en el corazón y creo que esto es un aporte a San Rafael, y creo humilde aporte, claro, muy humilde aporte, pero creo que es un aporte que puede ayudar y que puede ayudar también en forma ulterior a la Argentina. Y creo que San Rafael de esta forma pasaría a ser primera plana en muchos casos en Diario de Buenos Aires. Conocemos la postura argentina respecto al Malvinas, también la del gobierno británico, pero muchas veces desconocemos qué piensan las personas que viven en Malvinas sobre la situación de soberanía. Hay un capítulo, un subtítulo en el libro que se llama Una compatriota atípica. Cuando yo estaba de encargado de negocios o de titular de la Embajada Argentina en Lima, un día fui invitado a una comida que daba el embajador británico en la embajada. Y por esas cosas del destino me tocó sentarme al lado de la esposa del embajador. Ahí, de la esposa, de la persona que era su pareja. Este embajador, que se llamaba Ralph, acababa de ser el gobernador de las Islas Malvinas, porque el gobernador representa a la reina, ténganlo claro, es el papel de un virrey. Y hay un consejo legislativo que es elegido por el pueblo, que son 3 miembros nomás. Este embajador hizo esta comida, a la cual invitó al canciller del Perú, en fin, había varias personalidades. A mí me tocó esta señora al lado mío, que era notoriamente más joven que el embajador, una chica de 28 años, muy agradable, que jugaba al tenis en Puerto Stanley, donde conoció al embajador y así se terminaron formando una pareja. Ella me dijo, estábamos cenando y en un momento dado dice, yo quisiera conocer su país. He escuchado hablar de las cataratas del Iguazú, he escuchado hablar de el Perito Moreno, he escuchado hablar de la ciudad de Buenos Aires, yo quisiera conocer su país. Pero mientras los políticos no se pongan de acuerdo, dice, no puedo hacerlo. Y yo le digo, usted está equivocada, le digo. Usted tiene su pasaporte listo en mi embajada cuando quiera, venga a buscarlo, usted es argentina para mí. Y ella se rió, ¿no? Se rió, fue espontánea la risa de ella, tanto que su esposo, que estaba sentado más allá, se levantó y vino a ver por qué se reía la esposa. Y ella contó la anécdota, compartida por los que estaban ahí cerca, y dijo, el señor Viñuela acá, dice, bueno, el señor Viñuela es un zorro, dice el embajador británico, porque él sabe perfectamente que las islas son británicas y que para ir a la Argentina tienes que ir con un pasaporte británico. Y yo le dije, bueno, son puntos de vista, el pasaporte de la señora está listo para ser entregado como argentina que es, pero esto fue una anécdota menor. Lo que quiero decir en definitiva
es un poco lo que hablábamos recién. Los chicos en las Malvinas, los niños, no saben quién es San Martín ni Belgrano, pero en cambio conocen a Enrique VIII o a Guillermo el Conquistador. Los autos tienen el volante a la derecha, la moneda que circula es la libra, todo es británico ahí. Y las personas que viven ahí se sienten británicas porque son británicos de alguna manera. Eso no cambia las cosas, porque Argentina puede tener soberanía allí, aunque todos sean británicos. Viven 300.000 británicos en la República Argentina, de tiempo atrás, que han venido, se han establecido, han tenido hijos y tienen pasaporte británico y argentino. Si es posible con ellos, ¿por qué no es posible con los malvinenses? Entonces, la visión de los malvinenses es que Argentina no ha sido, de alguna manera, no ha sido consecuente con ellos. O los ha ninguneado, porque ignora totalmente lo que ellos dicen y habla directamente con Gran Bretaña, o ha mandado a los soldados y ha hecho una invasión. Entonces, por eso la hostilidad, y se explica que sean hostiles. No es que se justifique, se explica que sean hostiles. Entonces, nuestro trabajo consiste en mejor entendimiento y más acercamiento. Por eso es que estoy convencido que esto tiene que ser privado-privado. Seguir negociando. El embajador Rogelio Firter, nuestro actual embajador en el Vaticano, fue embajador 5 años en Londres, en la década del 90. Yo lo conozco bien, es un hombre de carrera y que fue recientemente convocado, porque él estaba jubilado también y fue convocado. Los diplomáticos, como los jueces, pueden ser convocados. Fue convocado y lo mandaron al Vaticano, pero él estuvo en las Malvinas, en Londres. Y él me dijo algo que me quedó grabado para siempre. El gobierno británico, sea laborista o sea conservador, no tiene el más mínimo margen para tomar una decisión sobre la soberanía en las Malvinas sin el aval y el consentimiento de los malvinenses. ¿Por qué? Porque la opinión pública británica está totalmente del lado de los malvinenses, sobre todo después de la guerra. Entonces, negociar con los ingleses sin tener en cuenta a los malvinenses es perder el tiempo. La mejor forma entonces es empezar tratando de ser amigos. Yo voy a terminar con un ejemplo. Juan es un joven muy enamorado de María. María es una chica que rechaza a Juan no porque no lo quiera, sino porque ha cometido muchos errores. Juan, para tratar de cambiar esa actitud, va a hablar con don Ernesto, que es el papá de María, y le pide a don Ernesto que presione a María para que lo acepte a Juan. Don Ernesto le contesta, no voy a hacer eso, mi hija es dueña y señora de hacer lo que quiera con su vida, si ella cambia de actitud, yo lo voy a apoyar. Juan, consternado y frustrado, recorre todo el barrio y va viendo a los vecinos, uno por uno, pidiéndole que convenzan a don Ernesto de que convenza a la hija. Y como no se queda conforme, se va al club donde don Ernesto va a jugar a las bochas todos los domingos para pedir que el club también lo presione. Bueno, pasamos ahora en limpio. Juan es la Argentina, María son los malvinenses, don Ernesto es el Reino Unido, los vecinos son los países latinoamericanos y el club es las Naciones Unidas. Entonces, mientras no haya un diálogo entre Juan y María, acá perdemos el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo y el tiempo juega contra nosotros. El paso a las leñas sigue siendo de suma importancia para los políticos nacionales y del país vecino. Pero también es muy importante para los ciudadanos, ya que solicitan esto desde hace muchos años para mejorar considerablemente el traslado de mercaderías y por razones de ocio entre ambos países. Aprovechamos la presencia del importante diplomático Jorge Lidio Viñuela para conocer qué opina respecto al tema y nos dejó las siguientes palabras. Primero me parece una iniciativa excelente. Yo quiero aclarar algunas cosas previas. Chile siempre demostró más interés en los pasos que van desde el Cristo al norte. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Chile viajé una vez por el paso de Jama, que está allá en el norte, en el extremo norte de Jujuy. Y yo recuerdo que era todo de tierra y piedras hasta el límite, y llegaba al límite y estaba todo asfaltado con hotelería, etcétera. Me sorprendió. Lo mismo pasó con otros pasos, Sico, San Francisco, ahora Aguas Negras de San Juan.
Los chilenos están encantados con la idea de los pasos del norte. Los pasos del sur, del Cristo para el sur, siempre fueron los argentinos los interesados, más interesados que los del norte. El paso pehuenche fue una concreción de algo que se esperaba hace muchos años. Ya no había que ir hasta Mendoza, hasta la ciudad de Mendoza, para cruzar por el Cristo. Ahora se podía hacer por el pehuenche. Yo creo que el paso de las Leñas se convertiría en la culminación de todo un proceso, porque la salida al puerto de San Antonio sería brillante. Además, por túnel facilita que no depender del tiempo, del mal tiempo. Ahora bien, hay algunas ideas que yo estuve conversando en la Cámara de Comercio con gente vinculada a este proyecto, inclusive del Club Rotario, es que hay personajes que no pueden quedar afuera. En la estrategia de San Rafael para llevar adelante esto, hay dos actores que no pueden quedar afuera, tienen que estar involucrados. Uno es el embajador de Chile en Buenos Aires y el otro es el embajador argentino en Santiago. Este último ahora es José Octavio Bordón, que conoce bien la realidad. Mi sugerencia es que primero se visite al embajador de Chile en Buenos Aires, solicitando una entrevista, por supuesto, como corresponde, y visitarlo allí. Hacerle una breve referencia de cómo consiste este proyecto, explicárselo verbalmente y entregarle en escrito un resumen de todo el proyecto. Y después ir a visitar al embajador argentino en Santiago para hacer lo mismo, pero para también aclarar de que ya el chileno está involucrado y que de alguna manera el predecesor de Bordón, Ginés González García, sabemos que se ocupó y que tuvo una actitud muy positiva con el tema de las leñas. Porque las cancillerías, esto lo sé por mi profesión, lo primero que hacen cuando surgen estos proyectos es consultar al embajador que tienen en ese país. Y si el embajador no ha sido involucrado, lo primero que contesta es, no sé de qué me están hablando, a mí nadie me habló de esto. Y eso es una losa que cae arriba del proyecto muy fuerte, porque la Cancillería siempre escucha a su embajador, para eso lo tiene ahí. Según se me dijo, pronto va a haber alguien que va a visitar, se va a solicitar formalmente la entrevista en Chile y en Santiago. Me parece muy positivo. Eso desde el punto de vista instrumental, procedimental, hay que hacerlo. Yo creo que el resto lo están haciendo muy bien, la relación con Rancagua es excelente, pero no olvidemos que Chile es un país unitario. Las decisiones se toman en Santiago, no en Rancagua. Entonces hay que hacer lobby en Santiago, sobre todo por el tema financiamiento. Fíjese que en este sentido, hace 10 días, 12 días, se anunció que el corredor bioceánico que impulsaba, entre otros empresarios, Eurnequian, ha quedado en segundo plano porque Gioja, el ex gobernador, ha logrado que el presidente Macri le dé el aval para abrir un préstamo del Banco Mundial por 1.200 millones de dólares, con lo cual es empezar ya a trabajar con el corredor que ellos quieren hacer en Aguas Negras. Esto no es para desesperarse ni preocuparse, porque que le vaya bien a aquel no quiere decir que le tiene que ir mal a este, no es así. Lo que hay que hacer es tomar los positivos ejemplos y hacer exactamente lo mismo. Yo, por razones obvias, no puedo decir nombres, pero San Rafael tiene personalidades que pueden hacer el trabajo que hizo Gioja. ¿Me explico? Bien. Creo que es posible, creo que es viable y creo que es factible.